Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar el estudio de la carta a los Gálatas en su capítulo 4. Un capítulo que vamos a ver tiene una gran enseñanza, es muy interesante, así que vamos a revisarlo, pero antes veamos qué ocurrió en el capítulo 3. Recordemos, en el capítulo 3, Shaul inició el capítulo 3 llamando a los hermanos Gálatas faltos de inteligencia, o en nuestras traducciones, Gálatas insensatos. ¿Por qué los llamó así? Porque habían sido escogidos por Ruach HaKodesh. Él les demostró, una vez que el Ruach HaKodesh los llamó, que Yehoshua HaMashiach tenía que morir públicamente colgado en un madero y que por ese sacrificio ellos habían sido puestos en libertad de lo que habían aprendido en el mundo. O sea, que el Ruach HaKodesh los sacó del mundo, pero Yehoshua es el que los va a llevar a la vida eterna. Eso es lo que enseñaba Shaul, pero una vez que Shaul sale de ahí, ellos van a recibir a otras gentes, a unos falsos maestros que le enseñarían otras cosas. Shaul les había enseñado que como lo fue en su momento a Abraham, que era un gentil, no un judío, el cual no hizo obras buenas buscando que Dios le hiciera hijo o heredero, así que por tanto un gentil como los Gálatas podían llegar, al igual que Abraham, que tampoco era un judío sino un gentil, llegar a ser heredero. Y esto lo decía porque los hermanos Gálatas se habían dejado seducir por los falsos maestros que les enseñaban que la salvación era por obras de ley y exhibían fidelidad a esos hombres buscando cumplir las obras de ley que ellos enseñaban. Entonces les hizo una fuerte advertencia. Todos los que son de las obras de la ley o de ley, todos los que son de obras de ley, están, dicen las traducciones, malditos. En realidad debería decir, están desarraigados de la promesa, es decir, de heredar la vida eterna. Y además les agregó que nadie es justificado ante Dios, o sea, declarado sin culpa por hacer obras de ley, sino que el que es justificado vivirá por la fidelidad, es decir, por Mashiach, no por obras. Entonces les aclaró que más adelante él va aclarándole, mejor dicho, que Mashiach vino para redimirnos todo lo que él llama de estar desarraigados, es decir, malditos, desarraigados de la promesa, y que en él no habrá nacionalidades cuando él recoja a su pueblo. O sea que no importa si era gentil, judío, o que era de alguna clase social, no importa si era masculino o femenino, sino que todos los que él iba a recoger e iba a educar en base a la Torá se mostrarían semejantes a el Mashiach. Esto fue lo que vimos así resumido en el capítulo 3 y ahora entramos al capítulo 4. Para poner en contexto el capítulo 4, vamos a leer el verso final del capítulo 3 que dice: y sois de Mashiach, es decir, después que él llama por Ruach HaKodesh, que es educado por Shaul, ellos quedaron como herederos. Y entonces les dice a los Gálatas: y si sois de Mashiach, entonces sois descendencia de Abraham, heredero según la promesa. O sea que todo aquel que es llamado, fueron los Gálatas que están en la Cajal, van a heredar igual que Abraham por la promesa que le hizo. Entonces entramos al capítulo 4, verso 1 al 2, que dice: digo pues, mientras el heredero, miren cómo terminó el capítulo 3 diciendo que todo el que es llamado es heredero por la promesa de Abraham. Ahora dice, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, es decir, de un esclavo, aunque sea el dueño de todo. Es decir, aunque ese esclavo esté administrando todo, no es dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el padre. O sea, si el niño nació en una casa de una persona rica, él va a heredar eso, pero mientras sea un niño, aunque es dueño, no puede heredar hasta que llegue a la edad señalada por el padre. ¿Qué es lo que está diciendo Shaul? Shaul en el capítulo 3 ha llamado a los Gálatas faltos de inteligencia, porque después que le demostró que él, mediante la escritura de Yehoshua, les decía que Yehoshua debía morir públicamente colgado en un madero y que este sacrificio era la garantía de la salvación y no el hacer obras de ley, sino que la Torá era un pedagogo, vimos. Un pedagogo que es un instructor de niños, es decir, de personas que eran como niños en el conocimiento de Yehoshua. Ahora inicia diciendo: lo que estoy diciendo
es que mientras el heredero sea menor de edad, no es diferente de un esclavo. Aunque sea el propietario legal de la herencia, más bien está sujeto a tutores y cuidadores hasta el tiempo previamente establecido por su padre. Esa es la traducción que dice allí. Lo que Shaul quiere es reforzar que cuando un creyente es llamado por la fidelidad para ser heredero de la vida eterna, es como un niño que, al igual que un esclavo que fuera nombrado heredero legal de las propiedades de su amo, no las puede heredar de inmediato porque no está preparado para administrar una inmensa hacienda. Así también nuestro creyente, así también un nuevo creyente, perdón, es como un niño que es heredero legal de la vida eterna, pero no está preparado para heredar las riquezas del mundo venidero. Por lo tanto, así como un amo establece en el testamento que el esclavo puede ser el heredero, este debe ser instruido por tutores y cuidadores hasta el tiempo previamente establecido. Entonces, un creyente, siendo un niño en el conocimiento del reino de Dios, debe ser puesto bajo custodio de quién, de la Torá, que es el pedagogo, y del Ruach HaKodesh, hasta el tiempo previamente establecido por su padre, es decir, por Hashem. Así también nosotros, dice en el 3, así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Miren cómo Shaul se incluye él como un niño que entró a ser supervisado por un pedagogo. Por eso Shaul se tardó 3 años en que ese pedagogo lo enseñara, lo depurara y lo preparara para ir a hacer la obra y poder heredar el reino de Dios. Shaul entonces en este pasaje explica lo que es un niño de acuerdo a lo que él está diciendo. Por eso agrega, fíjense lo que es el niño. De igual manera también nosotros, los creyentes, cuando éramos como niños, es decir, que no teníamos Torah, vivíamos como esclavos bajo leyes de este mundo. Sí, cuando dice bajo las cosas elementales, busca la traducción, es los rudimentos, las enseñanzas, las instrucciones, en otras palabras, leyes. Vivíamos como esclavos bajo leyes de este mundo. Shaul da a entender que un nuevo creyente, cuando es llamado por la fidelidad de Mashiach, solo conoce lo que ha aprendido dentro de la casa de su parentela y del mundo que lo rodea. Es como un esclavo subordinado a lo que le enseña el mundo dentro de su parentela y fuera de su parentela, sin que tenga conocimiento de Yahushua. Entonces dice del 4 al 5, pero cuando vino la plenitud del tiempo, es decir, el tiempo que ya ese niño debe pasar a la madurez, o ese esclavo debe dejar de pensar como esclavo, dice entonces, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, dice así en la traducción, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Entonces aquí hay que tener en cuenta que cuando vamos al griego no hay lo que dice bajo la ley, sino bajo ley. Entonces Shaul dice, pero cuando llegó el tiempo señalado, Dios envió a su heredero. Nació de una mujer y nació subordinado a ley. Shaul parece aclarar que los creyentes estuvieron bajo el instructor, la Torá, hasta que Dios determinó el tiempo para venir. Sí, mientras Yahushua no vino, todos estaban bajo ley. Entonces dice, hasta que determinó el tiempo para venir, él mismo disminuido en su honra, haciéndose semejanza de humano y nacer dentro de un grupo cultural donde la manipulación del instructor, es decir, la Torá, era la norma. Y lo hizo de esa forma porque la Torá ya no era instructor, sino el hombre. Se entiende es que Shaul está diciendo, el Señor determinó un tiempo para venir y vino como semejanza de hombre. Y cuando vino, no vino dentro de los egipcios o de los cananeos o de los chinos o de los indios, vino dentro de los judíos que tenían una cultura, es decir, estaban subordinados a ley. ¿Pero a cuál ley? A una ley que había sido manipulada por ellos mismos y que la norma era que esa ley estaba mezclada con la de hombre. Entonces, por eso dice, nació subordinado a ley. ¿A ley de quién? De hombre.
Y lo hizo de esa forma porque la Torá ya no era el instructor, sino el hombre. ¿Instructor de quién? De los que él llamó. Por eso Shaul entonces agrega, vino para que pudiera redimir a los que estaban subordinados a ley, es decir, a una ley que no es la de él, era una ley que habían torcido. Y así ser hechos herederos de Dios. Él viene para arreglar las cosas y entonces poder entregar la herencia a aquel que ya debería de ir estando en una mayoría de edad para recibir. Entonces lo que él está diciendo es, Dios determinó el tiempo en que él debía venir, porque la Torá, al ser mezclada con palabra de hombre, ya no era el pedagogo que podía librar del apetito de la carne a los escogidos. Así que cumpliendo su promesa, la que Yeshua ya había prometido que le iba a venir, él mismo vino para restablecer la Torá en su debido lugar y pagar el precio, es decir, hacer el sacrificio y su resurrección. Y así anunciar que los que estaban subordinados a ley torcida por hombre fueran redimidos, comprados. La palabra redimido significa comprados. ¿Con qué lo compró? Con su sacrificio. Comprados, y de esta manera adoptarlos, es decir, injertarlos como herederos y así pudieran recibir la herencia de vida eterna. Entonces en el 6:7 dice, y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Shaul hace una conclusión ahora y dice, primero, ahora bien, por cuanto sois hijos, está diciéndole a los Gálatas, ustedes no han dejado de ser hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones, dice allí, el espíritu de su Hijo, el espíritu que clama Abba, Padre. Abba está escrito Padre en arameo y Pater, que es Padre, está escrito en griego. O sea que el que está diciendo esto está explicando que está hablando del Padre en arameo y en griego. Lo que Shaul parece aclarar acá es que Yeshua en su primera venida libró a sus escogidos, restauró la Torá a su debido lugar y adoptó como herederos a sus escogidos. Y ahora concluye, la prueba de que son hijos, es decir, herederos de la vida eterna, es que Dios ha enviado a nuestras mentes, y dice corazones, póngale mente, ha enviado a nuestras mentes para que razonemos el ruá de su heredero, es decir, la mente de Mashiach, que clama Padre, Padre. En otras palabras, el que es heredero recibe la mente de Mashiach y la recibe para que no se siga adaptando a este mundo, sino que sea transformado de niño a mayor de edad, capacitado para recibir la herencia. Entonces agrega, así que a través de Dios ya no eres un esclavo de las instrucciones del mundo, sino un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Eso es lo que está diciendo. Y entonces vamos al 8:9 que dice, pero en aquel tiempo, cuando no conocíais a Dios, erais siervo de aquellos que por naturaleza no son dioses. Escuchen lo que está diciendo. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvisteis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? ¿Qué es lo que nos está diciendo Shaul? Shaul entonces les hace un recorderis a los Gálatas, un recorderis, y les dice, en el pasado, cuando ustedes no conocían a Dios, servían como esclavos a seres que en realidad no son dioses. Acuérdense lo que le pasó a Shaul con los Gálatas en Listra, en Derbe, en Iconio, sobre todo en Listra y en Derbe, que ellos cuando escucharon a Shaul y a Bernabé, declararon que ellos eran los dioses venidos en forma humana y le querían llevar al templo de Zeus porque uno decía que era Zeus y el otro era Hermes, y Shaul era él. Entonces Shaul le recuerda a los Gálatas gentiles, porque está hablando de los que creen en dioses paganos, le recuerda que él les dio a conocer la buena nueva y que en cada Shabbat eran enseñados en la Torá, pero antes de eso ellos habían sido instruidos por el mundo que los rodeaba en el desconocimiento de Dios, sirviendo como esclavos a seres que en realidad no son dioses. Entonces les agrega, pero ahora que han llegado a conocer a Dios, o más bien que han llegado a ser conocidos por Dios,
Shaul les hace ver que ya no son esclavos del mundo adorando entidades que no son dioses, porque Dios los reconoció a los Gálatas como hijos y los hizo herederos. Por eso les lanza entonces las preguntas a los Gálatas. ¿Cómo, siendo herederos ahora, quieren volver de nuevo a las cosas sin valor? Es decir, a esas creencias. Y sin una enseñanza verdadera, es decir, seguir a Zeus, seguir a Hermes y a todos los dioses que seguían los Gálatas. A los que de nuevo ahora quieren estar esclavizados cuando son herederos ya. Shaul parece recordarles que están siendo faltos de inteligencia, o sea, insensatos, al querer dejar de ser herederos para volver a ser esclavos sin derechos a la riqueza, o sea, que pierden la riqueza del reino de Dios por seguir dioses falsos. Y dice en el 10 al 11, observáis los días, los meses, las estaciones y los años. Temo por vosotros que quizá en vano he trabajado por vosotros. Es decir, Shaul les acaba de decir que él no entiende cómo en su insensatez, después que han sido declarados herederos en el testamento del Rey de Reyes, ahora desechan ese testamento, desechan esa herencia y regresan, dice, a observar los días, los meses, las estaciones y los años. ¿Qué es lo que está diciendo? Shaul le hace ver a los gálatas gentiles que después de haber sido declarados herederos de Dios, se están volviendo a las enseñanzas del mundo para esclavizarse de nuevo a guardar días y meses y estaciones y años. Por eso les dice, observáis los días, los meses, las estaciones y los años. Es decir, que se estaban volviendo a celebrar fiesta a los dioses en los días, en los meses que le correspondía a cada patrono y en las estaciones, es decir, en los equinoccios y en los fines de año. Hacían fiestas a los dioses, ellos dejaron de ir a la Cajal o se estaban saliendo de la Cajal para regresar a celebrar fiesta a los diferentes patronos que tenían en ese territorio. Shaul entonces expresa su temor que los que Dios le dio pierdan la herencia y vuelvan al mundo para perecer eternamente. Por eso les dice, temo haber trabajado en vano por vosotros. Al parecer, los falsos líderes que habían entrado en las congregaciones de Galacia habían llevado tanta carga a la congregación de los Gálatas que muchos tomaron eso como una excusa para volverse al mundo. Es decir, tanta carga para tener la salvación, mejor me regreso a lo que conozco, y se iban entonces de nuevo al mundo. Esto es prácticamente lo que Shaul le está diciendo. Y le dice en el 12 al 14, os ruego, hermanos, haceos como yo, pues yo también me he hecho como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física, dice la traducción, que os anuncié el evangelio la primera vez. Y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física, que no despreciaste ni rechazaste, sino que me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo, o sea, como Yehoshua HaMashiach. Lo que parece decir esta traducción es que Pablo estaba enfermo y que había llegado enfermo allí a la tierra de Galacia y que ellos no le despreciaron aún con esa enfermedad. Pero veamos lo que está diciendo la traducción del griego. Shaul entonces hace un ruego a esos gálatas con esta porción y le dice a esos gálatas que han tomado como excusa para irse de la Cajal las cargas impuestas por los falsos líderes y por eso se están regresando al mundo, por las cargas que le ponían los falsos maestros. Entonces les dice, hermano, os ruego, poneos en mi lugar. Después de todo, yo me pongo en vuestro lugar. No es que me hayas hecho ningún mal. Shaul parece pedirle a los hermanos gálatas que se pongan en el lugar de él, porque él también fue manipulado por falsos líderes. Pero no abandonó la fidelidad de Mashiach y les aclara que aunque él teme que su esfuerzo con ellos puede ser en vano, él no se siente ofendido por ellos. Entonces les aclara, pero sabéis que fue por causa de debilidad de la carne, acá ponen por enfermedad, pero en realidad está diciendo por lo débil en la carnalidad. Pero sabéis que fue por causa de la debilidad de la carne que os anuncié el evangelio la primera vez. O sea que todavía Pablo estaba débil en la carne cuando fue por primera vez. Shaul parece decir que él también fue carnal, es decir, un hombre común, ¿sí? Que puede ser afectado por las pasiones humanas, al igual que ellos. Cuando les llevó la buena nueva,
él todavía estaba en su proceso. Dice, y ellos creyeron, ellos cuando lo vieron, creyeron que era Hermes, el mensajero de los dioses. Eso lo pueden leer en Hechos 14:12. Por eso no puede hablar de una enfermedad, porque lo estaban viendo como un dios, no como un hombre enfermo. Entonces agrega, y aunque mi carnalidad debe haberlos tentado a tratarme con desprecio, no mostraron gestos de desprecio ni escupiste en el suelo. Eso es lo que dice la traducción al griego. Sino que me acogiste como a un mensajero de Dios, como a Yehoshua HaMashiach. En otras palabras, los gálatas no menospreciaron ni rechazaron a Shaul, sino que lo recibieron como mensajero del Dios verdadero que les estaba revelando a estos gálatas. Entonces dice el 15, ¿dónde está pues aquel sentido de bendición que tuviste? Pues testigo soy en favor vuestro de que de ser posible os hubiera sacado los ojos y me lo hubieras dado. ¿Qué está diciendo? Shaul entonces les hace una pregunta a estos hermanos gálatas, que tanto se habían esforzado con la buena nueva que él les había llevado, o sea que ellos se volvieron muy felices con lo que estaban entendiendo, que el gentil, igual que el judío, tenía asegurada la herencia de la vida eterna del reino de Dios. Entonces la pregunta que le hace es, ¿dónde están pues aquellas expresiones vuestras de dicha? O sea, aquello que los alegró tanto y se expresaron alegremente. Shaul pregunta, ¿qué ha sido del gozo que sentiste y que me manifestaron la primera vez cuando les presenté la buena nueva? Entonces les agrega, yo mismo doy testimonio de que hubiera sido posible, que si hubiera sido posible, mejor dicho, os habrías arrancado los ojos para dármelo. Shaul está expresando lo difícil que es para él entender el cambio que están teniendo los hermanos gálatas, a los cuales él conoció como talmidín, dispuestos a todo por él, que cuando fue apedrado en Galacia, esos discípulos lo rodearon para protegerlo. Por eso dice que él es testigo que si los hermanos gálatas hubieran tenido que sacarse los ojos para ayudarlo, lo hubieran hecho. Entonces dice en el 16-17, me he vuelto por tanto vuestro enemigo al deciros la verdad. Es decir, está preguntando, ¿me he vuelto el enemigo de ustedes? Ellos, ahora refiriéndose a los falsos maestros, ellos que son los que han causado todo este problema, os tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluirlos a fin de que mostréis celos por ellos. Shaul hace una segunda pregunta ahora. Y les pregunta, ¿es que me he convertido en enemigo vuestro por deciros la verdad? Es decir, por llevarles la Torá, la Besorá. Esta es una pregunta que debe hacer pensar a los hermanos gálatas en quién es Shaul, comparado con otros que les han hablado mentiras que lo han hecho regresar al mundo. Por eso agrega, los falsos líderes se muestran afectuosos con vosotros, celosos, pero no como es debido, sino que pretenden apartaros de mí para que seáis afectuosos con ellos, sean celosos con esos hombres. Shaul parece decirle a los hermanos gálatas, estos falsos maestros son celosos de ustedes, pero su celo es falso, porque sus motivos no son buenos. Ellos buscan separarte de la verdad y que ustedes se vuelvan celosos de ellos, es decir, que les adoren como ídolos de su verdad, mientras que a mí me ven como enemigo. Entonces dice en el 18-20, es bueno mostrar celo con buena intención. Siempre, dice. Celo con buena intención siempre. Y no solo cuando yo estoy presente con vosotros, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Mashiach sea formado en vosotros, quisiera estar presente con vosotros ahora y cambiar mi tono, pues perplejo estoy en cuanto a vos. Shaul aclara que es bueno mostrarse afectuoso, es decir, celoso, como es debido en todo tiempo, siempre que sea de la Torá y la verdad, y no solo mientras yo estoy presente entre vosotros. Lo que Shaul parece decir es que los hermanos de la Cajal de Galacia deben mostrar celo por la buena nueva en todo tiempo, y no solo cuando él estuvo con ellos. Con esto quiere decir que los gálatas mostraron fidelidad mientras él estuvo con ellos, pero pasado un tiempo se dejaron engañar y se convirtieron en fieles a falsos maestros. Entonces les expresa su deseo de que retornen a la verdad y les dice, hijos míos, a quienes de nuevo estoy dando a luz con dolor hasta que Mashiach sea formado
en vosotros. Shaul, haciendo una metáfora para reflejar su profundo deseo de ver a los creyentes de Galacia renovados en la fidelidad de Mashiach y en el celo por la buena nueva, entonces agrega: quisiera estar ahí entre vosotros en este momento y elegir el tono adecuado porque estoy desorientado en lo que respecta a vos. Shaul sigue expresando su deseo y dice que desearía poder estar presente en ese momento en la Cajal de los Gálatas y cambiar el tono con el que se dirige a ellos en esta carta, porque en este momento está confundido por la actitud que han adoptado los hermanos Gálatas y se ha expresado de ello como insensato. O sea, él quiere cambiar esa percepción que tiene de ellos de insensato. Entonces dice el 21-23, decidme, va a ir buscando una conclusión, decidme lo que deseáis estar bajo la ley, es decir, los que se quieren estar bajo la ley, ¿no oís a la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. Ponga atención a lo que está diciendo Shaul, porque en primer lugar no está hablando aquí de la Torá, pero sí habla de la Torá. Vamos a ver, dice, Shaul ahora les lanza una especie de reto a los hermanos Gálatas y les dice, decidme los que deseáis estar bajo ley, es decir, que deseáis estar bajo instrucciones del mundo, es decir, aquellos que quieren regresar otra vez a las procesiones, a las festividades del santo patrono, a las festividades del fin de año, de la fiesta del equinoccio, etcétera, etcétera. A eso les está hablando y le dice, ¿no habéis escuchado la Torá? Fíjense que él habla, están deseando irse bajo la ley, es decir, al mundo, y no escucharon lo que aprendieron en los Shabbat sobre la Torá. Shaul le está hablando a los Gálatas de la Cajal que han regresado a los rudimentos que instruye el mundo, es decir, a estar subordinado a la ley del mundo, como las celebraciones de fiesta a ídolos en fechas especificadas. Entonces le lanza una pregunta, ¿no habéis oído la Torá? Mediante esta pregunta, Shaul cita la Torá en referencia al nacimiento de Ismael y el de Yitzhak, y les agrega entonces para redondear lo que está diciendo. Porque está escrito, es decir, no han escuchado lo que está escrito, entonces le dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Y les explica por qué les está diciendo eso. Le dice, pero el de la esclava fue engendrado según la carne, pero el de la libre por medio de la promesa. Shaul quiere resaltar que en la Cajal de Mashiach, escuche bien, hay 2 partos, unos que nacen por voluntad de carne, es decir, llegan a la Cajal, pero nunca dejan de ser esclavos, porque llegan y no abandonan los rudimentos del mundo, es decir, siguen pensando en las instrucciones del mundo, en lo que han aprendido en su parentela y en el mundo. Pero otros llegan gracias al poder milagroso de Dios, cumpliendo su promesa. Entonces le está diciendo, hay 2 partos dentro de la Cajal, escuche, no está hablando del mundo, está hablando de los que están en las congregaciones. Unos vienen por la carne, es decir, porque creen que van a alcanzar cosas terrenales yendo a la congregación, pero otros han sido llevados por Ruach HaKodesh. Lo que está diciendo es, o lo que quiere resaltar Shaul a los Gálatas, es que ellos deben decidir si desean seguir siendo esclavos o libres para poder heredar. ¿Esclavos de qué? De los rudimentos del mundo, de las enseñanzas de hombre y no de las enseñanzas de Torah. Entonces dice en el 24-25, va ahora a Shaul a aclararles aún más lo que está diciendo sobre el hijo de la libre y el hijo de la esclava. Esto contiene una alegoría, es decir, lo que les estoy hablando es una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos, escuche bien, uno que es procedente de Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Y dice, aclara bien, este que es del Sinaí es Agar. Esta es Agar. Es decir, el que dio, esta mujer que dio parto a estos del Sinaí es Agar, que era una esclava. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia, corresponde a la Jerusalén actual. Miren lo que está aclarando Shaul.
¿Quién es la Jerusalén actual? Esa que se conoce hoy en el mundo. Porque ella está en esclavitud. Esa Jerusalén que se conoce, a la que todo el mundo quiere viajar, o muchos creyentes quieren viajar, esa es la Agar, la que está en esclavitud y tiene esclavizado a sus hijos, porque nacen de una esclava, son esclavos. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre. Miren cómo aclara Shaul lo que está diciendo. Shaul quiere aclarar la idea de lo que ha dicho y expresa. Esto tiene un sentido alegórico, o sea, lo que le estoy diciendo de Yitzhak e Ismael tiene un sentido alegórico lo que le estoy diciendo. Estoy hablando de mujeres y estas mujeres son dos pactos, uno procedente del monte Sinaí que le da a luz para esclavitud, que da luz a sus hijos para esclavitud. Esta es Agar. Lo que Shaul está diciendo a los de la congregación de los Gálatas es que él está usando una representación alegórica o un midrash en hebreo, que es como exégesis, hacer una exégesis de lo que está diciendo, para que le entiendan lo que va a decir. Y es que esas dos mujeres bíblicas, Agar y Sará, representan dos pactos. Uno, el de Agar, es un pacto que según la tradición de los ancianos, escuche bien, según la tradición de los ancianos, se refiere a que Dios le dio instrucciones orales a Moisés en el monte Sinaí que no fueron escritas, pero que según la tradición de los ancianos, no según la Torá, debían ser cumplidas por los escogidos para que heredaran el reino de los cielos. Esto se centraba en el pacto de la circuncisión, pacto que establecía que para un ser humano ser salvo tenía que convertirse primero al judaísmo, es decir, esclavizarse a todos sus ritos y leyes, es decir, a la halajá. Por eso profundiza entonces diciendo, pues Agar es el monte Sinaí que está en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, se refiere a esa Jerusalén terrenal que está hoy en el Medio Oriente. Porque aún la terrenal que está en el Medio Oriente continúa en esclavitud juntamente con sus hijos. Escuche bien lo que está diciendo Shaul. Shaul lo que quiere explicar es que en el Sinaí no se entregó un pacto, porque el pacto es, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y este fue una promesa inmutable entregada 430 años antes a Abraham. Lo que se entregó en el Sinaí fue el testimonio escrito de ese pacto. Pero el judaísmo estableció la tradición de que Dios entregó una Torá oral y hasta ahora se han mantenido con esa tradición. Por eso compara Shaul a Agar, que representa esclavitud, con la Jerusalén actual, cuyos hijos continúan viviendo según esas tradiciones, es decir, esclavizados a esas tradiciones. Por eso les dice la Jerusalén actual y con la Jerusalén actual cuyos hijos continúan viviendo según la tradición. Es decir, que todavía ese judaísmo que está hoy día en Jerusalén actual sigue siendo esclavo, igual que Agar dio a luz a Ismael como un esclavo. Entonces agrega o concluye, pero la Jerusalén de arriba es libre, la cual es nuestra madre. Escuche lo que dice, nosotros nacemos de esa madre que es libre, no está esclavizada a hombres, a palabras. En otras palabras, la que da a luz en forma milagrosa, como fue concebido Yitzhak, es la Jerusalén celestial, porque Yitzhak fue concebido en forma milagrosa. Eso es lo que está diciendo la promesa, que vamos a ser injertados de una forma milagrosa porque ni sabíamos o no conocíamos al Señor hasta que algo nos movió, Ruach HaKodesh, a conocerlo. La que da a luz en forma milagrosa, como fue concebido Yitzhak, es la Jerusalén celestial, que es libre de palabra de hombres, porque fue establecida en el cielo, o sea, esa Torá fue hecha en el cielo, entregada por Mashiach y promulgada por los ángeles, acuérdense ese pasaje, para que fuera testimoniada por la Torá escrita, o sea, que fuera escrita y entregada entonces en el Sinaí. Por eso Shaul dice, esa es nuestra madre, porque de ella salimos y a ella regresamos libres. Entonces, dice en el verso 27, porque escrito está. Miren lo que va a decir, que es un verso que hay que entenderlo, porque no se entiende si lo leemos en nuestra traducción. Dice, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto.
porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Acuérdense que viene hablando alegóricamente de Sara, que era estéril, de Agar, que no era estéril, que dio el primer hijo de Abraham. Y ahora, para cerrar lo que está diciendo, Shaul cita entonces a Isaías 54:1, que dice, y lo vamos a leer, 54:1, dice, alégrate, oh mujer sin hijos. Fíjense cómo dice, oh mujer sin hijos. Acá dice estéril, puede decir sin hijos. Tú que nunca diste a luz, eso es lo que dice en el hebreo. Ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto. Pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Shaul, citando Isaías 54:1, hace referencia, escuche bien, hace referencia a la promesa de la venida de la Jerusalén celestial, la cual es la mujer sola, que no ha dado a luz todavía, y a la cual Adonai le dice, alégrate, porque tendrás más hijos que la que vive con su marido. Lo que Shaul hace al citar esta promesa de Isaías es referirse a la alegría que deben mantener todos los creyentes que son llamados a ser herederos de una Jerusalén que no se ha manifestado aún. Porque cuando venga la Jerusalén celestial, que hoy no ha dado a luz y que en estos momentos está sola, la alegría será muy grande. Es decir, está sola porque no tiene hijos. La alegría será muy grande porque serán muchos los hijos que tendrá. Tantos que serán más que los que están esclavizados en las congregaciones sujetas a maridos, es decir, a hombres, no a la escritura. Lo que Shaul está otra vez confirmando es que no hay nadie todavía en el cielo, pero que van a ser muchos los que van a llegar al cielo, más que los que se van a quedar en la tierra. Entonces dice el 28-29, y vosotros hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el espíritu, así también sucede ahora. Shaul en su conclusión la hace partiendo de que ha dicho que mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del de un esclavo. Y para que se entendiera lo que quería decir, usa el ejemplo de Abraham, con quien inicia la cajal de Mashiach, quien engendra dos hijos. Es decir, en la cajal van a haber dos tipos. Uno, que es Ismael, alegoría de los que nacen según la carne, que es engendrado con una mujer esclava, y otro que es Isaac, que es engendrado con su esposa, la cual es una mujer libre. Entonces ahora dice, y vosotros hermanos, sois como Isaac, hijos de la promesa. O sea, le está concluyendo, ustedes son como Isaac, hijos de la promesa. O sea, que nacen como un milagro. Shaul está estableciendo una comparación de la forma en que Isaac vino a ser heredero. Escuche bien. Y es que Isaac fue producto de un milagro del poder de Dios, es decir, del Ruach HaKodesh, porque su madre, Sara, era una anciana estéril, prácticamente sin útero. Pero por eso Shaul dice, ustedes hermanos son un milagro de Ruach HaKodesh, un cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, para que al igual que Isaac, hereden milagrosamente el reino de Dios. Pero además les advierte a los hermanos gálatas que así como Ismael, una advertencia, nacido según la carne, persiguió a Isaac cuando eran unos niños, estaban empezando, habrá oposición para aquellos de la cajal que fueron dados a luz como creyentes por el poder sobrenatural de Ruach HaKodesh. La advertencia es que esto que sucedió hace miles de años entre Ismael y Isaac sucede hoy. Así que cuídense de los que son esclavos de las palabras de hombre que están dentro de la cajal, pero viven según sus intereses carnales. Entonces dice en el 30, pero ¿qué dice la escritura? Pregunta él, ¿qué dice la escritura? Y se la cita. Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Shaul, para concluir lo que está diciendo, cita Génesis 21:10, que lo vamos a leer desde el 9. Pero Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, la esclava, a quien Agar había dado a luz, a Abraham, se burlaba de Isaac. Entonces Sara le dijo a Abraham, echa esta esclava y su hijo, no tendré al hijo de esta esclava
como tu heredero junto con mi hijo Isaac. No pierda de vista la alegoría de Sara y Agar, la esclava, la libre, la madre esclava que da hijos esclavos, la madre libre que da hijos libres. Shaul insiste en explicar que Sara es un simbolismo de la Jerusalén celestial y Agar es un simbolismo de la Jerusalén terrenal. Es decir, de todas las congregaciones de la tierra. La Jerusalén terrenal es todas las congregaciones en la tierra que tienen como instructores las palabras de hombre, no la Torá. Entonces, así como Sara le dice a Abraham, echa esta esclava, así la Jerusalén celestial le dice a los escogidos según la promesa, echa fuera de ti esa congregación de esclavitud de hombre. Y así como Sara dice, y su hijo, así también la Jerusalén celestial le dice a los escogidos según la promesa, también echa fuera de ti lo que da a luz esa congregación, esa esclava, es decir, las falsas enseñanzas que enseñan. Con este pasaje, Shaul quiere llamar la atención a los hermanos para que comprendan que así como Sara dijo, no tendré al hijo de esta esclava como tu heredero junto con mi hijo Isaac, así la Jerusalén de arriba, la Jerusalén celestial, está diciendo, echa fuera de ti esa congregación de esclavitud a hombre y sus falsas enseñanzas, porque el que se esclavice a ellos no heredará con el heredero de la Jerusalén celestial. Entonces dice en el 31, así que hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Shaul entonces hace su conclusión de este capítulo y dice, hermanos Gálatas, que por las cargas de palabras de hombres se han regresado a la esclavitud de los rendimientos del mundo, o sea, han quedado esclavizados a las enseñanzas de hombres, les concluye entonces. Por tanto, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. En otras palabras, salgan de la esclavitud a hombres y sus falsas enseñanzas, porque o se volverán al mundo o se esclavizarán a hombres. Y nosotros, los que estamos siendo instruidos por nuestro tutor, la Torá, ya dejamos de ser esclavos. Solo estamos a la espera de nuestra madre, la Jerusalén celestial, para recibir nuestra herencia. Y con esto, mis hermanos, terminamos.